Continuando con las telecapacitaciones del Jueves Científico, hoy 15 de mayo del 2025, vamos a tener el tema propuesta de investigación desde el problema hasta la publicación científica. Nuestro expositor el día de hoy es el doctor Martín Arturo Vilela Estrada. El doctor Vilela es asesor de proyectos en la Subunidad de Investigación e Innovación Tecnológica del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, docente e investigador en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, Perú, investigador principal del proyecto Percepción y factores asociados a la posibilidad de atender a pacientes con COVID-19 en recién egresados de Medicina Humana del Perú. También es autor de múltiples publicaciones científicas en revistas indexadas, abordando temas como salud mental, percepción académica y respuesta médica frente al COVID-19. Doctor Martín Arturo Vilela Estrada, adelante, por favor. Ok, muy buenas tardes con todos. Primero, agradecido por la oportunidad y poder compartir una amena conversación, más que capacitación, sobre un tema bastante importante y que muchas veces nos cuesta un poquito, ¿correcto? Que es acerca de generar evidencia científica y todo parte como lo señala el título, propuesta de investigación. Vamos a ir desde el problema hasta la publicación científica. Agradezco por el pase, como ya eh, me indicaron, mi nombre es Martín Vilela Estrada. Soy actualmente asesor de proyectos en la subunidad de investigación, innovación y tecnología del Instituto Nacional de San Borja, del Niño en la sede de San Borja. Bueno, empecemos entonces. Sabemos que todo proceso de investigación nace por lo que es la pregunta de qué es una investigación científica, ¿no? Entonces, a partir de ello, y en modo de síntesis, vamos a ver que va a ser todo aquel proceso, ¿no? El cual nos permita solucionar un problema, ¿ok? Este problema puede ser en una institución, en una comunidad, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que esta investigación científica tiene que tener dos cosas: rigor metodológico y dos, una revisión por pares. Es algo que durante la sesión vamos a ir identificando. Toda investigación científica siempre va a partir de un problema y, como ya lo comenté, este problema va a generarse en base a una condición de una determinada comunidad o de una determinada situación. Como vemos en las imágenes, esta investigación puede ser a nivel de una oficina, buscando evidencia en libros o textos correctos de manera física, o también puede ser a nivel de laboratorio, que eso también, conforme vayamos avanzando en cuanto a la ponencia, vamos a ir viendo cómo podemos desarrollar cada una de ellas. Perfecto. Entonces, a partir de ello, vamos a tener que nuestra investigación científica tiene que tener una importancia en cuanto a una propuesta sólida, en base a, como ya lo hemos dicho, y esa palabra siempre debe girar en torno a ello, es resolverla o resolver este problema de una manera sólida. Generalmente se puede hacer en grupo o también por solitario. Esta propuesta sólida va a tener una característica de que vas a tener estudios previos o vas a tener condiciones necesarias en las cuales tanto tus ideas, la información que revises, correcto, los antecedentes o información con la que se cuenta y el entorno en cual tú vas a buscar ese problema tiene una solución o va a tener una futura explicación, la cual puede ser de manera observacional o de manera interventiva o experimental. Bien, entonces, en base a ello, vamos a tener que, como ya delimitamos un problema, ¿correcto? Vamos a tener y diferenciar sus pasos.
En nuestra institución, en el Instituto Nacional de Salud del Niño, como podemos observar, contamos con 10 pasos básicos, bien delimitados y sencillos en cómo de manera general vamos a poder convertir nuestro problema que se va a generar o va a formularse una pregunta o propuesta de investigación, la cual va a buscar de manera directa encontrar una solución, y esa pregunta va a tener sustento en el paso 2, que es la búsqueda de la información o literatura o bibliografía necesaria que dé ese sustento para poder generar esa investigación. Luego de que ya conoces los antecedentes y el por qué estás queriendo generar esa investigación, hacemos o planteamos el cómo, no el cómo, es decir, la metodología científica, qué tipo de estudio va a ser, si voy a intervenir o no en mi población, qué tipo de encuesta, formato, técnica, guía voy a realizar, ¿no? Y tanto el paso 2 como el paso 3 son los pasos preliminares para la buena ejecución de un proyecto. ¿Qué es un proyecto? A grandes rasgos no es otra cosa que las pautas previas que tú vas a generar de manera redactada, ¿correcto? Para poder resolver tu problema formulado por una pregunta de investigación. Ese proyecto tiene que pasar por una aprobación previa, tanto metodológica como de ética. Metodológica para saber si tus procesos o pasos son los adecuados para poder desarrollar el problema, y ética para salvaguardar la integridad de tus pacientes, de tus datos, de tu población de estudio, de tu comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez hechas estas aprobaciones, que pueden ser a nivel de comunidad, a nivel institucional, a nivel personal, ¿correcto? Vamos a ejecutar recolectando los datos. Muy bien. Estos datos pueden ser de manera directa, indirecta o mixta, ¿no? Por ejemplo, historias clínicas, por ejemplo, encuestas, o por ejemplo, encuestas e historias clínicas. Una vez que estos datos fueron recolectados, pulidos y confirmado que la información es de tipo verídica, pasamos al procesamiento de los datos. Es decir, estos resultados previos o estos resultados que van a responder tanto a tu pregunta de investigación, que se va, como vamos a ver en unos minutos más, resumida o detallada en el objetivo general, como tus objetivos secundarios o tus objetivos concatenantes a esta pregunta principal de investigación, para posteriormente discutir o contrarrestar lo que se ha encontrado versus lo que se tiene en la literatura, para tu redacción de informe final, que ya puede ser una tesis, ¿no? Tanto de pre como de posgrado, o un artículo de investigación para publicar en una revista científica, ¿correcto? Y una vez que se publica, vamos a ver que esta va a estar publicada, ¿no?, en un repositorio, en una revista indexada, en una base de datos, y en donde tus resultados van a ser o van a estar a favor tanto de tu institución, tu universidad, la comunidad y del grupo o de la institución científica en general. Es decir, va a estar accesible y replicable en contextos similares. Bien, entonces, cuando ya hemos identificado el problema real, ¿no? Cuando ya nosotros sabemos qué es, ¿no? Que es la primera parte, como tal, como ya lo hemos dicho, vamos a tratar de buscar una solución. Se busca una solución directa, la cual, y como en algún momento se ha dicho, no existe un mal planteamiento de un problema de investigación. Es cómo se plantea de manera general. Siempre vamos a tener dudas o vacíos en cuanto a la literatura, o falta de información en determinadas comunidades, sobre todo en situaciones o instituciones como la nuestra, ¿no? Que podemos reportar muchos casos, ¿no? O mucha evidencia o artículos que
dentro de nuestro contexto como país o como ciudad o como instituto no han sido reportados, que ya vamos a ver en un momentito más causas o situaciones como tal, ¿no? Ahora, para ver si este planteamiento del problema, una vez que yo ya identifico, ¿no?, una condición dentro de mi centro de labores, de mi comunidad, de mi ciudad, de mi país, etcétera, nosotros siempre tenemos que trabajar con estas dos herramientas para ver la viabilidad y para ver si la manera metodológica, correcto, está siendo correctamente adecuada. Siempre es bueno hacer todo este contexto para que ustedes sepan paso a paso, una vez que ya han tenido la identificación del problema y idea, si es que esta idea o propuesta de investigación es la adecuada. De manera general, vamos a ver el pico o peco, ¿no? ¿No? Identificando la población, si vamos a intervenir o están expuestos a una determinada este, situación, ¿no? La comunidad y el desenlace o outcome, ¿correcto? Y posteriormente, si esta primera sección, que es muy importante y muy necesaria en general para cualquier tipo de estudio, vamos a ver la parte del FINER, si es factible, si es innovador, si es novedoso, si es ético y relevante. ¿Por qué es necesario hacer este ejercicio de manera cotidiana y de manera obligatoria, si se quiere? ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, no existe una mala propuesta de investigación. Quizás lo que existe es un mal planteamiento. Y con estas dos herramientas, pico, peco en algunos casos, si es una situación expuesta, generalmente para estudios observacionales, y el FINER es una herramienta importantísima previa a generar toda tu propuesta o todo tu proyecto de investigación, ¿sí? Ahora bien, una vez que tenemos el problema, nuevamente, aún nos enfocamos en el problema, tenemos que ver principalmente esto, que sea un tema de interés, algo que te guste, algo de tu rama, ¿no? Ya sea ya como médico asistente, ya sea que has identificado dentro de tu comunidad algo que te llama la atención, ya sea como médico residente alguna patología interesante o una serie de casos interesantes que dentro de tu especialidad quieras reportar o quieras dar a conocer o un estudio de asociación, ya puede ser observacional o experimental, qué sé yo, que en primera te llame la atención. Nuevamente hacemos énfasis en que una vez que tú identificas el problema que debe ser de tu interés, este problema debe tener un sustento con una información relevante, es decir, con una información verificada, ¿no? Y que esté en plataformas o bases o revistas indexadas, que ya vamos a ver también en un momento en un apartado dentro de esta ponencia. ¿Y cómo resolverías tú ese problema? Es decir, ¿cómo se responde la pregunta de investigación que se ha generado a partir del problema? Y a partir de eso, de manera metodológica, cómo tú vas según con las variables que se van a plantear, cómo vas a dar tu solución a ese problema, ¿no? Ver si A se asocia con B, ver si la enfermedad tal genera tal complicación, ver si esta comunidad a tal condición se ve expuesta a un desenlace. Entonces, estos cuatro pasitos es muy importante. Como ven, todo parte a partir del problema, básicamente. Todas las condiciones o todos los lineamientos que nosotros estamos viendo en este punto van directamente con el problema. Si nosotros delimitamos bien un problema y por ende planteamos bien la pregunta de investigación, todo lo demás es un poco más sencillo. Entonces, una vez que ya identificamos el problema, ya tenemos la pregunta, bien, nos vamos a algo que responde primero a tu problema, llamado tu objetivo general o tu meta. Y a partir de ello vamos a tener los pilares que sostienen este objetivo general, que generalmente son tus objetivos específicos. Una de las condiciones que les puede ayudar en general a poder seguir esta secuencia, primero a nivel de proyecto, que es en este punto donde estamos, es que tanto el problema de investigación, la pregunta de investigación, el título y el objetivo general van a tener casi siempre la misma estructura. ¿Por qué?
porque rige o está concatenado en base a la idea principal, que es resolver una situación, ¿correcto? Y a partir de ello vamos a tener sus objetivos específicos. En algún momento, dentro de mis estudios, me decían, por ejemplo, si tú tienes dos variables como objetivo general, ¿cómo saber cuántos objetivos específicos como mínimo debo tener? Usualmente, por cada variable, ¿no? Voy a tener más dos objetivos específicos. Por ejemplo, si tengo dos variables, más dos debería tener mínimo cuatro objetivos específicos, ¿correcto? Donde generalmente un objetivo específico casi siempre es ver la condición de tu población, es decir, sus características, ya sea generales, sociodemográficas, por ejemplo. Si es de la parte clínica o quirúrgica, hablamos de temas directamente de ciencias de la salud, ver qué antecedentes esta población tiene, por ejemplo, comorbilidades, antecedentes familiares, etcétera. Y luego de ello, analizar por separado tus variables. Por ejemplo, variable A, sus características, variable B, sus características. ¿Por qué? Porque el objetivo general va a ser la que responda a su asociación final, ¿no? Eso es a manera de cómo plantear sus objetivos. Y recordar siempre que problema, pregunta, título y objetivo general van a tener la misma conceptualización o la misma raíz en cuanto a la estructura. Lo cual lo único que va a cambiar es que el problema es la situación, la pregunta es cómo vamos a afrontar este problema. El título va a ser la conceptualización como tal de tu problema, ¿no? Y el objetivo general es la meta que buscas resolver ante ese problema. Bien, entonces, a partir de ello, y dependiendo de los formatos generalmente, pero también podemos nosotros generar una condición de justificación de mi estudio. ¿Por qué va a ser importante? Ahora que usualmente se publica o el formato se hace más amigable, que es el famoso formato revista, estas justificaciones pueden ser colocadas dentro del primer apartado que ya vamos a ver en un momento, el esquema como tal en la parte final de mi introducción. Es decir, por qué teórica, práctica, metodológica, social, de permanencia, económica y técnica va a ser importante el estudio, ¿no? ¿A qué me refiero? De que nosotros vamos a poder proponer la importancia directa de este estudio. Por ejemplo, me va a ayudar a solucionar los problemas de anemia en la comunidad rural, generando así una mayor calidad de vida en niños de tal a tal año, ¿no? Implementando normativas de sesiones educativas y alimentarias, ¿no? Entonces, siempre es importante la justificación de manera escueta, claro está, ¿no? De un estudio, porque nos va a permitir ver qué beneficios en base a tus justificaciones va a tener tu población. Muy bien. Ahora, como ya lo hemos visto antes, eh, tenemos que revisar la información y dentro de la estructura, ¿no? De introducción, metodología, resultados y discusión, ¿no? MDIR, vamos a ver el marco teórico o introducción, más pegado a la parte de introducción, ¿no? Que básicamente, posterior a la búsqueda de información, ¿no? Vamos a ver que, y de manera general lo digo, toda referencia bibliográfica constituye un antecedente. ¿Por qué? Porque es información con la que ya contamos, porque es información que ya existe en el medio, tanto en libros, tanto en revistas, para no ser revisada por pares, ya sea en plataformas de revistas indexadas o bases científicas con revisión por pares, ¿correcto? Entonces, una vez que nosotros generamos nuestra revisión, procedemos a sintetizarla, ¿correcto? Vamos a sintetizar esa introducción o ese marco teórico. Generalmente, como lo comenté hace un momento, este proceso puede ser en equipo o puede ser en solitario, dependiendo de la cantidad de colaboradores que se sumen a la investigación. Mi imagen que está a la derecha
resume más o menos en las partes o en los párrafos grandes o en las secciones grandes en las que se puede dividir una introducción, que como ven hay cuatro piezas. Y si empezamos por la pieza izquierda de la margen inferior izquierda, no, la pieza verde, perdón, vamos a ver que podemos conceptualizarlo en lo que se conoce de tu enfermedad o de tu trabajo o de tu investigación, ¿no? Ya sea datos epidemiológicos, bibliográficos, históricos, de una manera sintetizada y siempre citando de manera adecuada de dónde se cogió la información. Posteriormente, los vacíos, ¿no? Como segundo párrafo, los vacíos que hay dentro de ese tema que tú estás abordando, correcto. Dentro de ese tema, como párrafo 3, la importancia de estudiar esta condición, ¿no? La importancia es allí donde va parte de tu justificación. Y por último, en el último texto, ¿no? O en el último apartado, el beneficio que podría generar esta investigación a futuro, ¿no? Generalmente ese es el esquema general de un proceso de introducción, que siempre es una pregunta que nos dicen a nosotros como asesores. Doctor o Martín, no sé cómo eh, sintetizar mi información. Me hago muchos problemas en qué va primero, qué va después, cómo inicio, cómo termino. Repito, primer párrafo, que usualmente puede ser entre 12 a 15 líneas de manera continua, es lo que se conoce de tu tema. Bien, el siguiente, lo que no se conoce de tu tema o los vacíos en cuanto a información que puedan haber de ese tema. El tercer párrafo, ¿no? O el tercer bloque vendría a ser todo lo que nosotros conocemos sobre la justificación, en qué va a ayudar o por qué es importante. Y finalmente tu apreciación sobre la relevancia. Algunos procesos de introducción, dependiendo del formato al que te enfrentes, puede terminar con la pregunta de investigación y el objetivo general de manera continua, es decir, cerrando este último párrafo. Bien. Entonces, luego de ello, una vez ya delimitado, bien, delimitada la introducción, bien, en esos cuatro párrafos, vamos a ver cómo voy a, o cómo me imagino yo, de manera escalonada y con evidencia, que voy a realizar el estudio. A mi mano izquierda vamos a ver de manera muy resumida la y de manera general los diseños de investigación, ¿no? Que pueden ser epidemiológicos, que generalmente es para ciencias de la salud, y los experimentales. También podríamos ver aquellos según el tipo de análisis de variables que pueden ser descriptivos o analíticos, una sola o más de dos variables las cuales tienen una relación o una asociación. Bien, y dentro de ellos, como hemos visto acá, observacionales que generalmente van a ser de tipo epidemiológicos y experimentales, ¿no? Por ejemplo, un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Otro tipo de observacionales, casos y controles, corte, transversal, descriptivos puros también. Entonces, es muy importante delimitar en cuanto al diseño, primero el tipo de método, ¿no? Si es descriptivo o analítico. Luego de que sabemos cuál de las dos es, ver dentro de esas condiciones, ver si es transversal, una temporalidad en un tiempo dado, valga la redundancia, no casos y controles, dos grupos delimitados, o cortes, expuesto a algo, una de las dos poblaciones. Bien, saber qué tipo de datos voy a usar. Primarios, recolección directa, por ejemplo, una encuesta. Secundarios, por ejemplo, las historias clínicas, en donde tú ya vas a encontrar la información y solamente, sea el caso de una historia clínica, vas a recolectar lo que tu investigación quiere dar a conocer. O mixta. Empiezas por historias clínicas, ¿bien? Y si vas a hacer un seguimiento, por ejemplo, haces una encuesta o un instrumento de seguimiento en base a tu primera recolección secundaria, ¿no? También podemos hablar dentro del diseño de la parte de la temporalidad, si va a ser presente, pasado, pasado con presente o presente con futuro, prospectivo, retrospectivo
o histórico, prospectivo o ambispectivo, según como lo quieran delimitar. Y posteriormente, ya de manera general, ya haciendo énfasis a los diseños como tal, epidemiológicos, experimentales, comunitarios o ecológicos y validación de instrumentos. Esto es bastante importante, sobre todo en estudios nuevos. Bien, ahora bien, sabemos que según mi tipo poblacional, vamos a tener una parte, que es tu población universo, lo llevan algunos, y a partir de eso una muestra, que va a ser un número mínimo representativo, lo cual hará que tu estudio tenga validez, ¿no? Y por ende llegar o no a una asociación de haberla, la cual puede ser afirmativa o negarla. Perfecto. Ahora, para este capítulo, en general, van a tener, sobre todo en los artículos originales, tanto observacionales como experimentales, van a tener en cuenta el tipo de población y el tipo de estudio en el que se hace este, a los participantes, ¿correcto? Eh, Dentro de mi poca experiencia, como comentaba inclusive hace un momento con mis colegas de la unidad, para estudios nuevos, ¿no? Yo particularmente he tenido experiencia de hacer o recolectar a toda la a toda la población, perdón, ¿no? Es decir, convertirlo en un censal. Lo que no quita que no puedas sacar una muestra. Ojo, lo que no quita que no puedas sacar una muestra. Sin embargo, siempre es vital conocer, dependiendo del tipo de población y dependiendo del tipo de fórmula o de programa que uses, bien, la población y la muestra adecuada para que tu estudio sea válido. Lo cual puedes tener dos opciones, vuelvo a repetir. Muestra, ¿no? En caso de estudios transversales, por ejemplo, ¿no? En la cual puedes tener la muestra como tal o un censal si es un tipo de estudio primario o tus casos y controles donde vas a tener dos grupos delimitados y puedes extrapolarlos o incrementar tu número de muestras para que tu estudio tenga mayor fidelidad. Caso igual en los estudios de cortes, ¿no? Por poner unos ejemplos más sencillos. Luego de ello, tenemos quizás una de las partes más tediosas, si se quiere, que es la parte de técnicas e instrumentos de recolección, ¿no? Es donde nosotros, dependiendo del tipo de estudio, vamos a ver si hago observación, entrevista, encuesta o un análisis, por ejemplo. Es por ello que nosotros tenemos que saber si vamos a elaborar una ficha de datos, una entrevista, un cuestionario o simplemente vamos a revisar información que ya se tiene, ¿no? Es muy importante delimitar en base a lo que se habló anteriormente qué tipo de instrumento o qué tipo de ficha voy a usar, ¿no? Eso va a depender mucho de la temporalidad y el tipo de estudio. Generalmente para estudios retrospectivos, es decir, por ejemplo, historias clínicas, nosotros vamos a usar una ficha de recolección de datos, ¿no? Que puede ser generalmente si es que la causalidad ya está o es una causalidad de A a B, puede o no tener una validación directa o indirecta, ¿no? Generalmente por rigor metodológico se recomienda que tenga tanto una validación interna, ¿no? Por una prueba estadística y una validación externa por juicio de expertos, si es que no estamos trabajando, si es que no se está trabajando en en un instrumento como tal de validación, ¿no? Que para eso ya requiere un estudio especial, que es justamente una publicación de un instrumento de validación. Ergo. Sin embargo, la técnica, ¿no? La técnica, resumiendo, puede ser directa o indirecta, ¿no? Directa a través de una entrevista, indirecta una observación, ya. Lo cual también podemos ver que puede ser en presente, en pasado o en futuro. Muy bien. Y a partir de ello nosotros delimitamos qué tipo de instrumento. Una ficha, una entrevista guiada, un cuestionario o una revisión documental. Como ven, todo se concatena y todo parte a partir de un buen planteamiento del problema. Bien. Luego de eso, una vez que ya tenemos y hemos definido cuál va a ser o qué vamos a evaluar, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar y cómo lo vamos a evaluar? Es decir, cómo vamos a llenar nuestra fichita. Hemos
colocado nuestra información y todo lo demás, ¿a qué vamos a pasar? A cómo vamos a procesar esa información, ¿no? Hay que tener en cuenta dos cosas. Esta información tiene que ser revisada y pulida. Bien. ¿Podemos hacer uso de herramientas digitales para evitar doble digitación? Sí. Generalmente, por ejemplo, valga la redundancia, en mi caso me gusta usar directamente plataformas digitales. Por ejemplo, Google Forms, para un llenado de datos secundarios o primarios. ¿Por qué? Porque eso me evita dos cosas. Generar o volver a pasar esa información a un Excel porque ya te lo extrapola. O en este caso, si que ha pasado en mi caso particular, mi letra no es muy comprensible que digamos, entonces por el afán de llenar muchas veces no te puedes entender, la cual también puede ser un problema por parte del investigador. Pero por ejemplo, ahorita que ya tenemos esas herramientas, te facilita muchísimo la vida. Y posteriormente vamos a, después de recolectar los datos, vamos a organizarlos, digitalizarlos, decodificarlos y generar los análisis con la plataforma de análisis que ustedes quieran. Puede ser Excel, puede ser SPSS en caso de ciencias sociales, Stata, R, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, generalmente este plan de análisis de datos va a depender mucho según el tipo de variables que tú estés planteando en tu estudio, ¿no? Cualitativas, cuantitativas, etcétera, para el tipo de prueba estadística a analizar, tanto en la parte descriptiva, tanto en un análisis bivariado o un análisis multivariado, dependiendo de lo que requiera tu estudio para a partir de ello, como quinto paso, tener una adecuada interpretación de los resultados sin forzar a la variable. Eso es muy importante. Si es que tu hipótesis no se cumple, no pasa nada. Estás haciendo investigación, ¿no? La investigación es replicable, cuestionable, abro comillas, incuestionable, ¿no? Y sobre todo puede generar que esto sea monitorizado a futuro. Entonces, otra de las cosas a tener en cuenta, y justamente vamos a hablar también por ese lado, son tanto consideraciones éticas como tu cronograma. En las consideraciones éticas hay que tener en cuenta dos cosas importantes, por la parte de la redacción y por la parte de la información, ¿correcto? Vamos un poquito hablando por la parte de la redacción. Siempre es importante generar una adecuada citación de lo que estás redactando. ¿Por qué? Porque de metodología para atrás, ¿no? Es decir, introducción y metodología, es información con la que ya se cuenta, ¿correcto? Y es oportuno y es adecuado brindar el crédito que se merece a aquellas personas que te están brindando esa información, es decir, tus antecedentes. ¿No? Una de las cosas importantes también que pasa en la parte de proyectos o en la parte de revisión de proyectos es que la metodología también se cita. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, dices, voy a aplicar tal prueba en tal variable, ya. ¿Pero por qué? Porque existe un librito o existe una publicación en la que te puede orientar que tal proceso de estudio es o se acepta mejor o tiene una mejor calidad de resultado aplicando esta prueba. Se cita. Bien. Eso de manera general en cuanto a la parte de redacción. Luego, en cuanto a los datos y manejo de datos, siempre y por cualquier motivo hay que respetar el anonimato y confidencialidad de los datos manejados. Siempre, siempre. Y recuerden un tip. Toda información que ustedes tengan, cualquiera, no por normatividad, tiene que permanecer con ustedes 5 años. ¿Por qué? Dos condiciones. Primero, en caso de que los datos que ustedes usen sean datos secundarios. Bien, la institución puede en algún momento solicitar el retiro de los mismos o que ha mandado, no sé, se me ocurre, em, cierto grupo de pacientes que participaron o que ustedes lo recolectaron en su estudio, los datos estuvieron mal. Entonces, esa información ustedes la deben tener para
llega a pasar el caso, hacer la rectificación, que no es, en este caso, que no ha sido un error por parte de ustedes, sino que el hospital, al brindarte la información y luego, por poner un ejemplo, y luego ese mismo hospital se da cuenta que esas historias seleccionadas no pertenecían, por decir, a ese paciente, ustedes deben tener aún ese backup de la información que han recolectado. Otro, cuando es una información directa, es decir, cuando hay entrevistas o intervenciones directamente a un paciente. Nunca se olviden del consentimiento informado, eso es importantísimo, porque el participante posterior a la explicación, correcto, posterior a la explicación de cómo se ha realizado o qué planean realizar en cuanto al estudio y sobre todo respetando la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia, la justicia y la equidad en cuanto al trato de ese paciente, el paciente o la persona o el sujeto de estudio, ¿no? Sinónimos, pueden pueden generar su aceptación o declinamiento del estudio. ¿Y por qué les digo nuevamente que esa data se tiene que conservar hasta 5 años? ¿Por qué? Porque un paciente, y se ha dado casos, puede aceptar de primera mano, ¿correcto? Y luego durante el transcurso puede declinar su participación, lo cual está totalmente permitido y, por ejemplo, en su consentimiento informado previo que ustedes realizan, tiene que estar estipulado allí, en ese documentito que se firma previamente al desarrollo de cualquier tipo de instrumento que ustedes le vayan a dar al sujeto de estudio o al participante, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Otro aspecto muy importante es el cronograma de actividades, que eso nos sirve básicamente para ordenarnos en cuanto a la temporalidad y el plazo o la duración que va a tener cada actividad. Por ejemplo, hoy estamos 15 de mayo. Del 15 al 22 de mayo yo voy a ver la información ante un determinado problema por una determinada pregunta e investigación que me surgió. ¿No? Del 22 al 29 de mayo, por decirlo, una vez que yo ya tengo bien cimentada mi propuesta y bien cimentadas mi información o revisión bibliográfica, bien, yo voy a tener o me programo esa cantidad de días para generar un protocolo, ¿no? Y esto es muy importante porque me va a permitir, una, cumplir plazos, dos, y la más importante, que esta investigación salga a la luz, ¿no? Y que no se quede en una simple idea, o que no se quede en una simple redacción, o que no se quede en un simple ganas de querer hacerlo. Bien. Entonces, posteriormente tenemos la estimación y fuentes de financiamiento, que generalmente es propia, ¿no? Generalmente es propia. Pero una de las cosas que sí nosotros tenemos que identificar es los recursos, ¿no? Recursos humanos, el equipo de trabajo generalmente, o si es que lo estamos haciendo solo, como único investigador, los materiales, qué insumos voy a necesitar, papel, permisos, pasajes, ta. Por ende, cuánto presupuesto yo voy a abordar en ello, ¿no? Yo voy a abordar en ello. Ojo, no por más presupuesto que pueda tener una investigación, generalmente va a ser lo mejor, porque han habido investigaciones de tipo epidemiológicos con bajo fondo, pero que tienen un alto impacto. Siempre vean también eso, ¿no? El impacto que va a tener su estudio en cuanto a su población, comunidad y o el lugar en donde viven. Y el tiempo, eso es muy importante, porque cada proyecto, cada idea o cada trabajo de investigación que ustedes hacen detona un tiempo, detona una inversión del tiempo personal que obviamente no se recupera. Bien, entonces, como lo hemos visto, vamos a ver ¿qué forma va a tener? Generalmente esta sesión vamos a tratar de enfocarla en base a un artículo original, a base de una estructura IMRD. La introducción, como ya les dije, va a escribir propósito e importancia con los 4 bloques, ¿no? Con los 4 bloques, lo que se conoce, lo que no se conoce, la importancia, justificación y la opinión en cuanto a la relevancia y trascendencia de tu estudio. La metodología, el cómo, cuándo, dónde y qué voy a hacer, ¿no? Incluida la ficha de recolección, la tabulación correcta de los datos y todo lo demás, para posteriormente generar los resultados en cuanto a esa información que ya tengo recolectada. Bien, y va a depender del número de variables,
del tipo de variables y del tipo de prueba que tú vas a utilizar, ¿correcto? Y es muy importante que también se sepa como investigador o como dentro del equipo de investigadores qué tipo de variables y qué tipo de análisis y por qué estoy usando esos análisis. Y finalmente, una vez que tú tienes esos resultados, ¿no? Una vez que tú tienes esos resultados, compararlos, ¿no? Con lo que ya se cuenta, que eso es básicamente la discusión. Ojo, en esta discusión yo generalmente recomiendo de que las referencias bibliográficas, ¿no? Sean nuevas y distintas, ¿ok? Generalmente a lo que ya has utilizado arriba. ¿Por qué? Porque información hay. Salvo y solo salvo de que sea un tema nuevo o un tema del cual no se tenga mucha información y puedes volver a usar lo que has utilizado en las secciones anteriores. Pero generalmente el proceso de discusión, ¿bien? El proceso de discusión va con bibliografía nueva. ¿Listo? Entonces, a partir de esto, una vez que ya he seguido todo ese camino es muy, 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 muy importante seleccionar y saber seleccionar una revista, ¿no? Y a partir de eso tenemos que saber diferenciar entre primero revista no indexada, y a partir de ello bases, ¿no? Bases de indexación o bases de revistas científicas, ¿no? Las bases generalmente contienen a las revistas, ¿listo? Es decir, por ejemplo, acá a mi mano derecha tenemos un grupo de bases científicas, ¿no? Por ejemplo, WOS, Scopus, DOAT, EBSCO, abajo tenemos Redalic, etcétera, 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 etcétera. Y a mi mano izquierda, ¿no? Y a mi mano izquierda vamos a ver las revistas o ejemplo de revistas, ¿está bien? ¿Una revista puede pertenecer a más de dos bases? Sí, como puede estar en una sola también. Y una vez que nosotros tengamos nuestro documento, en este caso nuestra investigación realizada, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Que la investigación sea afín tanto al área como a los tipos de investigación que cumpla la revista, uno. Dos, que esa revista tenga la calidad mínima, es decir, que esté indexada en bases conocidas. Tres, que esas revistas o ese espacio donde nosotros queremos dar a ver nuestra investigación esté revisada por pares, ¿no? Una revisión por pares, que ya lo vamos a ver en un momentito más. Y finalmente, que identificar que no sean revistas predatoras. ¿Qué quiere decir? Aquellas que nos ofrecen una publicación a la semana siguiente, por ejemplo. Eso es totalmente incierto, ¿no? Siempre un proceso de publicación que se respete va a tomar su tiempo, ¿no? Va a tomar su tiempo porque siempre debe ser revisado por pares. ¿Y qué son pares? Gente que se dedica a hacer investigación, la cual tiene experiencia en un determinado tema, el cual generalmente son invitados por las revistas, ¿no? Entonces, como les dije, una vez que ya seleccioné la revista, que esta revista tiene que ser afín tanto a su tema como al tipo de publicaciones que hace, va a pasar por una revisión, ¿no? Lo cual, así como lo hicieron en el proyecto, que pasa por revisión metodológica, comisión de ética, usualmente lo que se hace es, se envía su manuscrito, que es más o menos parecido cuando haces una revisión de tu tesis, ¿no? Envían el manuscrito, es evaluado en primera instancia. En el mejor de los casos, se acepta de manera directa o se acepta con observaciones o simplemente te dicen que no. Muy bien. Entonces, va a pasar un proceso de revisión. Este proceso de revisión generalmente es por pares que no los conoces, no, generalmente. Y este revisor o revisores, que puede ser uno, dos o hasta N general de revisores, no, no hay como que un límite máximo per se. No, te puede dar una, dos, tres, cuatro, hasta que el revisor o revisores sientan que cumplen los rigores mínimos o los estándares mínimos para estar en la revista en la cual quieres publicar. Y a partir de eso también tienes dos desenlaces que te digan muy bien, aceptado, o muy bien, también rechazado. ¿Por qué digo muy bien también rechazado? Porque no pasa nada si es que no te lo aceptan. Todo lo contrario. Tu artículo o tu producto o tu idea
o lo que tú quieres dar a conocer ya está mucho más enriquecido de cuando lo enviaste hace un mes, por ejemplo, ¿no? O cuando recién lo enviaste a la revista. Entonces va a ser algo que ya tiene una mejor calidad y puedes apuntarlo a una revista con similares características a la revista inicial y ya no te van a poner tantos peros o probablemente en esa versión para la revista ya te la acepten, ¿verdad? Entonces, hasta aquí he querido darles a grandes rasgos cómo es todo este proceso de desde que tú tienes una pregunta, un problema que puede estar dentro de tu comunidad, dentro de tu institución, dentro de tu establecimiento, dentro de tu residencia, ¿no? Y cómo esa idea plasmarla hasta llegar al proceso de publicación, la cual es un proceso no engorroso, pero sí que toma su tiempo, pero al final rinde sus frutos. Y bueno, acá estoy con los chicos de mi unidad donde trabajo y si hay preguntas o algo que no haya quedado claro, yo encantado de absolverlo.